tanto espacio para Dios. Amén. Bueno, estoy hablando de espacio y puse mi título en inglés un poco extraño, puse Space, the Final Frontier, y supe ayer que algunos querían venir a la iglesia para escuchar mi mensaje sobre extraterrestres que iba a dar, pero no va a ser así. No voy a hablar de gente que viene del espacio, sino estoy hablando del espacio que en nuestras vidas, en nuestros horarios, más bien nuestro tiempo que tenemos que dar para ciertas cosas en nuestra vida. Ya sabemos en cuanto al espacio, ya sabemos que tenemos como nuestro lugar, que decimos que es un espacio privado, un espacio para nuestra familia, y cuando uno se va al trabajo es un espacio, podemos decir, profesional, ¿no? Donde trabajamos, se manejan ciertas reglas en la casa y otras reglas en el trabajo, ¿no es así? Pero, ¿qué tal una persona que trabaja de su casa, desde su casa? Que su trabajo se realiza en su casa. Pues se encuentra en un espacio donde hay quizás un poco de dificultad en cuanto a las reglas, ¿no? Bueno, vamos a ver un video breve de un señor, un profesor en Corea del Sur. Es un inglés, se me hace, pero él trabaja en Corea del Sur. Y eso sucedió hace unos años, cuando había un problema entre Corea del Norte y Corea del Sur. En la cadena BBC le hicieron una entrevista y parece que él estaba en una oficina, pero esa oficina se encuentra en su casa. Y vamos a ver lo que sucedió en plena entrevista en vivo en BBC, lo que sucedió en ese momento. Vamos a ver. Like the father at his starring moment doing a live TV interview until his very little co-stars showed up unexpectedly. Here's ABC's David Ray. Good to have you with us here. This morning on BBC World, breaking news from South Korea. No, I would argue. Professor Robert E. Kelly, apparently in his home office, unaware that his toddler is now photobombing Daffy's interview with the news anchor in London. I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think Shifting sands in the Kelly house, that's for sure. Entered the baby. I would be surprised if they do. With mommy in hot pursuit. Pardon me. And yet trying ever so hard to be inconspicuous. My apologies. Mom trying to inch out into the region? finally getting the kids My apologies. and the door. North Korea, that In sounds less than 24 hours, the video has already been viewed more than 9 million times. Never before has an interview on Korean politics gotten this much attention for all the wrong reasons. David Wright, ABC News. my apologies. I love the mom there. If you just duck, you won't be seen. It's a family affair. Thanks for watching here tonight. I hope to see you right back here on... Bueno, pueden entender bien, ¿verdad? Que él tenía su entrevista en vivo y todo eso en la oficina de su casa, y de repente llegaron los niños en vivo internacional, todo el mundo viendo lo que pasa en su casa, ¿verdad? Un poco difícil, una dificultad entre el espacio privado y el espacio público, podemos decir. Una interrupción en sus planes, una interrupción en su horario de las cosas que él tenía planificado ese día, pues resultó por bien, porque un tiempo, me acuerdo, en ese tiempo él se puso bien famoso y todas las cadenas le querían entrevistar para hablar con él cómo se sentía en ese momento cuando entraron sus niños y todo eso. Para él le resultó por bien, pero como que era un poco incómodo, una interrupción inesperada en su horario. Y pues ya sabemos todos los que trabajamos o los que hacemos planes en nuestras vidas, quizás aún las personas que no tienen empleos, los estudiantes, los jubilados. También sabemos que cuando hacemos un programa de actividades para el día, hay varias cosas que queremos llevar a cabo, y puede ser algo muy inconveniente cuando haya interrupciones, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo 10, quizás 5 o 10 cosas que quiero realizar hoy,
y hay muchas interrupciones y ya terminando el día yo veo que no terminé ni con la mitad de las cosas que quería hacer, ¿verdad? Por tantas interrupciones. Se estaban investigando ese problema hace unos años. En el periódico Washington Post había un artículo donde se estimaba que en la industria de servicios financieros, para pensar solamente en un área de negocios, se estimaba a base de entrevistas que unas 6 horas al día se ocupaban en ese sector de negocios, se ocupaban con interrupciones. Personas que llegaban pidiendo información, personas que querían hablar del tiempo, de sus planes para el fin de semana y todo eso, y las personas ahí tratando de llevar a cabo su trabajo. Y interrupción tras interrupción, casi 6 horas al día ocupado con interrupciones. En otro estudio por el Departamento de Asuntos Laborales, se estimaba que el trabajador promedio en todos los Estados Unidos no experiencia la productividad, como podemos decir, llevando a cabo su trabajo como debe de ser, más que 2 o 3 horas en el día. En 8 horas, 9 horas de trabajo, solamente 2 o 3 horas de todo ese tiempo uno está siendo productivo en la actividad que le están pagando por hacer, ¿no? Una cosa increíble, podemos decir que como que tenemos una epidemia de interrupciones en nuestras culturas. Bueno, hay personas entre nosotros, quizás algunos que nos gustan las interrupciones, si estamos trabajando en algo o llevando a cabo algo que no nos gusta demasiado, ¿verdad? Un trabajo que tenemos que hacer que no nos gusta, si una persona viene a interrumpirnos, pues bien, me gusta, me siento bien porque no quería hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero por la mayoría de nosotros, me imagino que las interrupciones no son tan agradables cuando uno quiere llevar a cabo su trabajo. Y podemos entender porque muchas veces hoy en día sentimos que estamos siempre con una escasez de tiempo. Podemos sentir que nos falta el tiempo, las cosas que queremos hacer día tras día. Yo por mi parte, casi siempre cuando llego al fin del día, que estoy pensando en el día, estoy pensando, ¿por qué me hizo falta el tiempo para hacer las cosas que quería hacer? Siento una escasez de tiempo por tantas, muchas veces, interrupciones que suceden inesperadamente, que no sabemos que van a suceder. Me acuerdo de una situación cuando estuve sirviendo de misionero en Egipto. En un tiempo trabajé, parte de mi servicio, puedo decir, era de manejar una oficina dentro de un seminario en el país de Egipto. Y allá, mi oficina, donde trabajaba, se encontraba cruzando el pasillo del presidente del seminario. Estaba en el mismo edificio, el mismo piso, nada más abriendo su puerta, podía estar en su oficina, muy cerca. Y mi trabajo necesitaba que muchas veces yo iría a pedir permiso o pedir recomendaciones del presidente del seminario para llevar a cabo las cosas que tenía que hacer. Si yo tenía varios asuntos, quería buscar su permiso, me imaginaba que eso tomaría quizás unos 5 o 10 minutos. Pero llegando a su oficina, muchas veces él tenía muchas llamadas, la gente llamándolo de diferentes ministerios, de diferentes iglesias. Y a veces, trabajando en algo que yo pensé que iba a tomar como 10 minutos para terminar, a veces estaba sentado en su oficina tomando té, esperando unos 2 o 3 horas, en lo que terminara con todas las llamadas, para poder atenderme y poder buscar su aprobación para ciertos asuntos, ¿no? Entonces, sentí muchas veces que mi trabajo era más interrupciones que trabajo. Sentí que muchas veces estaba esperando por causa de interrupciones.
sin poder llevar a cabo mi trabajo. Bueno, eso es en el ramo de los trabajos profesionales. Imagínense cuando llegamos al trabajo espiritual, podemos decir. Hablando de la oración, hablando de leyendo la Biblia, reflexionando espiritualmente, todas esas cosas, tomando tiempo con Dios, escuchando mensajes cristianos en las cadenas, en el radio o en el internet. Esas son cosas que según el mundo no son muy esenciales, entonces es aún más difícil buscar tiempo, dejar un espacio para esas cosas en nuestras vidas. Y no sé ustedes, pero yo siento como que hay algún plan de Satanás. Cada vez que yo me pongo ahí a estudiar la Biblia, sea a las 7 de la mañana, no importa la hora, si estoy estudiando Biblia o orando, ¿qué es lo que pasa? Interrupciones, ¿verdad? ¿No les pasa a ustedes que están ahí leyendo la Biblia, reflexionando, orando y de repente te están llamando mensajes, algo, una emergencia que hay que resolverse, ¿verdad? Es muy difícil a veces llevar a cabo las cosas que queremos hacer, aún en el ramo, podemos decir, espiritual. Es muy difícil por ese problema o reto de las interrupciones. Bueno, eso es un tipo de interrupción. Las interrupciones pueden ser un problema espiritual para nosotros, pero también es posible a veces que las mismas interrupciones pueden ser algo que Dios usa para llamar nuestra atención o para quizás hacer un trabajo espiritual en nuestras vidas. Hablando de esos versículos que leímos especialmente del Nuevo Testamento hoy, del capítulo de Marcos, versículos 21 a 43. Es parte de podemos decir, una historia larga, y leímos solamente una parte que empieza en capítulo 4 de Marcos y corre incluso hasta el capítulo 6, pero enfocando en el capítulo 5. Me llama mucho la atención esta historia de un viaje. Se empezó un viaje misionero que llegó a hacer un esfuerzo evangelístico, pero lo que me interesó mucho de esa experiencia de Jesús y los discípulos, que se puede leer en el capítulo de Marcos, capítulos 4 a 5, es que vemos un lado de Jesús. A veces pensamos en el Señor Jesús, pues sabemos que era hijo de Dios, y muchas veces en los evangelios vemos a Jesús como una persona que como que es más Dios que humano, que parece saber todo lo que va a suceder en cada momento, y sentimos quizás pues no somos así. Yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en 5 minutos. Pero lo que me interesa en esta parte de Marcos es que vemos un Jesús humano. Vemos un Jesús que está experimentando algunas de las mismas dificultades que nosotros en cuanto a las interrupciones, en cuanto a las dificultades de llevar a cabo las cosas que Él tiene planificado hacer. Empieza la historia en capítulo 4, que Jesús habla con sus discípulos. Están al lado del mar, del lado del lago, ahí el lago de Galilea, y les dice: vamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Jesús y sus discípulos se encontraban en una zona judío, de su propia cultura, su propio idioma, y estaban diciendo: vamos a pasar al otro lado donde están los griegos, donde hay otra cultura, donde se habla otro idioma, ¿verdad? Un tipo de viaje misionero, podemos pensar. Entonces, de acuerdo, los discípulos van con él en el barco. En el camino surge la tormenta famosa, ¿verdad? Cuando Jesús calmó la tormenta, eso fue en medio del lago, en ese camino que llevaban.
yendo a predicar las buenas nuevas a esa otra cultura. Entonces ya están empezando con dificultades ahí con la tormenta. Llegando al otro lado, tan pronto que salieron del barco, se encontraron con un demoníaco, un endemoniado, una persona que tenía una legión de demonios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Y pues Jesús se tenía de repente que tomar una pausa para trabajar con esa situación, sanando al hombre. En el proceso se hizo un problema con la comunidad porque murieron muchos cerdos, ¿verdad? Se enojó la gente. ¿Y qué es lo que dijeron a Jesús? ¿Bienvenido? No, le dijeron que se vaya, que se vaya de aquí. Tan pronto que llegó al lugar, lo tiraron, que se tenía que regresar otra vez al otro lado del lago, ¿no? Entonces ya regresando otra vez, cambiando sus planes, se empezaron a predicar en el otro lado. Y ya pues leímos hoy en esta mañana lo que sucedió, ¿verdad? Que estaba predicando, justamente empezando a predicar las buenas nuevas de nuevo. ¿Y qué pasa? Una persona, ¿verdad? Un líder de sinagoga, se llamaba Jairo, ¿verdad? Viene y dice que si puede venir a orar por mi niña que se está muriendo de una enfermedad, no sabemos lo que está pasando. Bueno, Jesús, imagínate, si yo estoy en plena predicación y una persona viene a pedir que yo vaya a orar, pues yo voy a decir, espérate, estoy ocupado. Pero Jesús, bueno, tomó su pausa, tomó una pausa del trabajo que estaba haciendo de la predicación, fue allá para orar. Estaba, podemos decir, en camino a la casa de este señor. Interrupción, ¿verdad? Pero está cambiando sus planes y ya en el camino, otra interrupción, ¿verdad? Una mujer enferma, con una enfermedad 12 años que no se podía curar, y dice, no, pues si yo toco su vestido, ¿verdad? Su vestido, ¿cómo se llama? Su manto, me voy a sanar. Y efectivamente, ella hizo eso. No vamos a hablar del hecho de que ella, una persona enferma, según las leyes judías, era una persona inmunda, ¿verdad? Tocando a Jesús, eso le hace también a él inmundo. Le hace un problema espiritual en los ojos de los judíos, ¿verdad? Pero Jesús no se molestó por todo eso. En vez de eso, él pensó, ¿quién me tocó? Yo siento que Dios hizo algo, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y tomó una pausa. Otra vez, estaba en camino para orar por esa niña, pero dice, quiero ver qué pasó. Dios está haciendo algo aquí, déjame ver qué es lo que pasó. Empezó a buscar a la mujer y los discípulos, pues no pueden ver cuánta gente nos están empujando, ¿cómo vamos a saber quién era? ¿Verdad? Pero por podemos decir, por el plan de Dios, encuentra a la mujer y pues platica con ella, y en ese momento, ¿qué pasa? Vienen de la otra casa a decirle, no molestes al maestro, la niña ya está muerta, ya perdiste tu oportunidad, ¿verdad? Imagínense cómo uno puede ver esa situación, si estamos pensando hoy en día para ver todo ese viaje, tantas interrupciones, tantos problemas, tantas dificultades, tantos fracasos, podemos pensar. Un viaje de fracaso. Podemos verlo así. Pero quizás para Jesús era un poco diferente. Quizás para él las interrupciones fueron su ministerio. Podemos verlo en cierta forma, así. Aprovechando de esas interrupciones, muchas veces se llevó a cabo su ministerio, según el plan de nuestro Dios. Si pensamos bien en todo su ministerio, tantos milagros, ¿no? Calmando tormentas, caminando sobre el mar, alimentando miles de personas, echando demonios, sanando enfermos.
sus interacciones, sus discusiones con mujeres, con gentiles, extranjeros, enfermos, muertos. Todas esas cosas, casi 100%, eran interrupciones, cosas inesperadas, cosas que no se habían planificado en el día. Pero Dios estaba presente, trabajando a través de esas experiencias para cambiar vidas. Vemos ese viaje, lo que se acaba de realizar en ese texto que leímos, ¿no? Se calmó la tormenta, los discípulos estaban ahí presentes, eran testigos cuando Él calmó la tormenta, ¿no? Y eso le cambió su perspectiva sobre Él. ¿Quién es Él? Es decir, ¿quién es este que puede calmar tormentas? Empezaron a entender más de Jesús a través de esa experiencia. Llegando al otro lado, el demoníaco, sanándolo, no solamente se sanó, no solamente se rescató una persona que había sufrido bajo tantos demonios, bajo tantos años, no sabemos cuántos años estaban sufriendo, pero él se convirtió también en evangelista. Fue a predicar a todo el mundo lo que había sucedido con él, lo que Dios había hecho con él en su propia área, su propio pueblo. Regresando al otro lado del mar, predicando, ya con el viaje para orar por la niña, en camino, la mujer se sana de una enfermedad de 12 años, otra vida cambiada. Y para terminar, llegando a la casa de Jairo, orando por su hija, se sana de entre los muertos, se resucitó de entre los muertos, y todo el pueblo, aunque Jesús dijo, no le digas a nadie, todo el mundo sabía, ¿verdad? Toda la comunidad se enteró de que Jesús tiene poder sobre los muertos. Todo eso fue posible en medio de interrupciones, de cosas inesperadas que Dios usó para llevar a cabo su voluntad en las vidas de las personas en el alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Muchos teólogos llaman estas cosas citas divinas, se hablan de citas divinas. No sé si han escuchado esa palabra, ese término antes. Una cita divina es algo que Dios solamente puede arreglar. Yo puedo hacer mis planes, yo puedo programar mi vida, pero con esas interrupciones que decimos, Dios usa esas oportunidades para arreglar las cosas para una cita divina. Una oportunidad para una persona escuchar las buenas nuevas, una oportunidad de sanar a un enfermo, una oportunidad de hacer un milagro para que la gente vea el poder de Dios manifestado entre ellos. Citas divinas. Esta mujer enferma, sanado por su fe, una cita divina, una cosa inesperada. La niña muerta, resucitada, una cita divina, una oportunidad para glorificar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a través de estas interrupciones, esas cosas inesperadas que suceden en la vida. Hay experiencias así que suceden hoy en día, oportunidades que no sabemos, hacemos nuestros planes, no sabemos que esas cosas van a suceder, pero Dios trabaja a través de esas citas divinas para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Hace poco más que 2 semanas en el área de Chicago, una niña, se llama Alice, una niña
a ella y sus amigas se les ocurrió buscar una forma de levantar unos recursos, levantar algo de dinero, unos fondos para poder ayudar a las personas que no tenían de comer en su área de Chicago a través de un ministerio público. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recaudar fondos? Bueno, ¿qué tal si abrimos una apuesta de limonada y vendemos limonada y podemos ver el dinero que recibimos, lo podemos donar quizás a esa organización para ayudar a los que no tienen de comer? Les pareció bien, hicieron su apuesta con la ayuda de sus padres y ya empezaron a vender limonada. Y pasaron todo el día, toda la tarde vendiendo limonada. Parece que 2 fines de semana pasados. Bueno, después de toda la tarde trabajando, habían recibido, los prophets habían recibido unos $9. Pero sucedió algo inesperado, ¿verdad? Una interrupción, podemos decir, porque el último cliente se encontraba con sus amigos, eran unos jóvenes, se encontraban con sus amigos y se les ocurrió robar el dinero de la niña que habían juntado del trabajo de toda la tarde, ¿no? Entonces, pues imagínate la niña bien, pues desilusionada, tratando de ayudar a la gente y ver lo que pasa, ¿no? Entonces habló con su padre y su papá le dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Ya, pues lo dejamos así, vamos a buscar dinero de otra forma. Y él dijo, no, déjame intentar mañana otra vez. Entonces dijo, pues bien, vamos a ayudarle. Entonces buscaron otro lugar para vender limonada donde había más gente. Pero interesante, en el proceso se empezó a correr la voz a través de las redes sociales de información y empezaron más y más gente para escuchar lo que estaban haciendo. Entonces llegaron clientes de otras partes de la ciudad buscando dónde estaban para comprar su limonada. Y pasó algo muy interesante. Vamos a ver otro pedacito de video ahí de algo que pasó con Alice y sus amigas cuando trataron de vender limonada. Two friends, I hope you don't mind. Hi guys, Hi. this is awesome. Do you have a goal? Alright, well, our fee, which includes day shift and night shift, costs $170 for your goal. Oh, thank you so much. So, los oficiales de esa zona escucharon de lo que estaban tratando de hacer. Entre todos los policías del pueblo juntaron sus recursos y pues compraron la limonada, pero también les dieron todo lo que habían recaudado, todos los recursos que habían recaudado. Y terminando el día, ellos ganaron $350 para poder ayudar a la gente necesitada. Una cita divina, una cosa inesperada, posible porque Dios estaba trabajando en esa situación, porque esas personas abrieron un espacio en sus vidas para ayudar a una niña que quería ayudar a los demás, aprovechando una interrupción, aprovechando un problema inesperado para ayudar a los demás. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos estar listos para las interrupciones, para aprovechar las interrupciones, ¿no? Interesante que cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, no les habló de la eficiencia, ¿verdad? Habló de sembrando semillas, ¿verdad? De tirando semillas por todas partes. Habló de visitar los enfermos, los prisioneros, alimentar a los hambrientos, apoyar y cuidar a los pobres. No son actividades eficientes, efectivos, según el mundo de negocios hoy en día. Pero quizás Jesús
estaba llamando la atención de sus discípulos hacia otro producto. Vidas cambiadas, corazones transformados. El amor de Dios hecho carne en la vida del pueblo a través de estas interrupciones que suceden en la vida. ¿Podríamos nosotros también hacer espacio en nuestras vidas para estas citas divinas? En medio de todo el trabajo que tenemos, la tarea que tenemos que hacer, en medio de tantas emergencias que suceden, los deadlines que suceden en la vida que tenemos que cumplir en cierta hora, podríamos nosotros apartar un poco de tiempo quizás para las citas divinas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Podemos tomar quizás un poco de la actitud de Daniel. Pueden recordar que leímos un texto del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un hombre muy ocupado, ¿verdad? Un oficial del gobierno del rey en su tiempo, una persona con mucho trabajo, haciendo un buen trabajo, haciendo lo mejor que podía para este rey. Las otras personas que servían al rey se pusieron un poco celosos, ¿verdad? Y decidieron acabar con él. Empujaron al rey para hacer una ley en contra de la alabanza de Jehová, ¿verdad? Una ley en contra de la alabanza de cualquier Dios que no sea el rey mismo. Es interesante cuando dice que cuando Daniel escuchó eso, ¿qué es lo que hizo? Subió a su cuarto, abrió sus ventanas y se puso a orar. Dice, conforme a su costumbre. No cambió nada, porque él ya estaba apartando tiempo, haciendo espacio en su vida 3 veces al día para Dios. Y aunque las leyes cambió, aunque la situación cambió, él no se iba a dejar eso, aunque se encontraba en peligro. Siguió dejando su espacio en oración, en reflexión, dando espacio en su vida para Dios trabajar, dándole oportunidad a trabajar en su vida. No sé la forma de ustedes en hacer un espacio para Dios, pero yo creo que es un reto para todos, en medio de las actividades, las formas en que nos encontramos tan ocupados con tanta tarea y tantas cosas que hay que hacer en la vida, seguir día tras día dejando un espacio para Dios, dándole oportunidad para trabajar en nuestras vidas. Vamos a orar que Dios nos dé fuerza, sabiduría para dejar espacio en nuestras vidas para su trabajo, sean a través de interrupciones, a través de cosas inesperadas, dándole espacio, ser listo para contestar cuando Él nos llama. Amén. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por la forma en que tú trabajas en nuestras vidas. Te damos gracias porque nunca estás demasiado ocupado para atendernos y entendernos cuando oramos ante ti. Ayúdanos a buscarte, Señor, a pesar de las actividades diarias, a pesar de la vida tan atareada que vivimos en estos días. Ayúdanos a apartar tiempo, a hacer espacio en nuestras vidas, para escuchar tu voz, para dejar lugar que tu Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Ayúdanos a ver esas citas divinas que tú quieres abrir, preparar en nuestras vidas. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
seguimos orando en estos momentos.